A reading from the second book of Lectura del segundo libro de Samuel. an informant came to En David aquellos with the días, report. uno llevó esta Children of noticia Israel a have David. transferred their Los loyalty to israelitas se han Absalom. puesto de parte de At Absalón. this, David sent to one of Entonces his David servants dijo a los who were with him cortesanos in que estaban Jerusalem, con él en Jerusalén: "Up, let us Ea, take flight, huyamos, or none of us will que si escape se from this. presenta Absalón, Flee no nos quickly, dejará lest he escapar. hurry and overtake us. Salgamos a toda prisa, no Disaster sea upon que él us, se and adelante, put the city nos to the alcance sword." y precipite la As ruina David sobre went up the nosotros, Mount of Olives, y pase he a wept cuchillo when la he saw the población. city. His head David was subió la covered, cuesta de los and he was olivos, walking la barefoot. subió llorando, la cabeza All cubierta y those los who pies were with him descalzos. Y also todos wept sus with compañeros toughness llevaban and cubierta la were cabeza weeping y as they went. subían llorando. As David was Al approaching llegar el Bahurim, rey David a a man named Bahurín, Shimei, salió de son allí of uno de la Gera, familia de of the Saúl, same clan as his llamado family, Semeí, was coming out of the hijo de place, guerra, cursing as he came. insultándole según He venía. threw stones at David Y and empezó at a all the tirar king's piedras a officers, David y a sus even cortesanos. though all the soldiers Toda la were gente y los on the militares road iban a derecha e and brought him izquierda del to rey, y le on horseback. maldecía: Shimei Vete, saying as vete, he asesino, cursed, canalla. "Away, away, you murderous El and cruel Señor man. te The paga Lord la has repaid matanza you for de all la this familia de in the Saúl, family of Saul, cuyo trono whose steed has you beat. usurpado. And the Lord has given El over the Señor ha kingdom entregado el to your reino a tu son, hijo Absalom. Absalón, mientras And now tú you suffer has ruin caído en because you desgracia, are a murderer." porque eres un asesino. Abishai, son of Zeruiah, Abisai, hijo said to de the king, Zeruyá, dijo al rey: "Why should this dead dog Ese perro come to honor the muerto king? se pone a Let maldecir me a mi go over, señor. please, Déjame and ir lop allá off his y le head." corto la cabeza. But the king replied, Pero el rey dijo: "What business is it of No se mine metan en or mis of yours, asuntos, sons hijos of de Zeruiah?" Zeruyá. He curses. Déjale que maldiga, Suppose the Lord has que told si el you to Señor curse le ha David, mandado que maldiga a who then David, will dare to say, ¿quién va a "Why are pedirle you doing cuentas? this?" Then the king said to Luego dijo a Abishai and Abisai to all his y a servants, todos sus cortesanos: "If my own son, Ya coming ven, forth un from my hijo mío, loins, salido de mis seeks my entrañas, life, intenta matarme, how much more might this y le Benjaminite do extraña so? ese benjamita, Let him alone, déjenlo, let him curse, que me for maldiga, the Lord has porque told se me lo to. ha mandado el Señor. Perhaps the Lord will Quizás visit el upon Señor my se fije en mi affliction and make humillación it up to me with y me pague benefits con bendiciones for the curses he is estas uttering this maldiciones de day." hoy. David and his men David y continued los on the road, suyos while siguieron Shimei kept abreast of su them on the camino. hillside, all the while cursing and throwing stones. Todos le seguían maldiciendo y tirándole piedras cuando él marchaba. Verbum Domini. Lord, rise up and Señor, save me. levántate y sálvame. Señor, levántate y O sálvame. Lord, how many are my Señor, ¿cuántos son adversaries? mis Many enemigos? rise up against ¿Cuántos se me. levantan Many contra are mí? saying of me, ¿Cuántos dicen "There de is no mí? salvation Ya for no him lo in God." protege Dios. Señor, levántate y sálvame. But you, O Lord, are Pero my tú, Señor, shield, eres my mi glory, escudo y and the mi lifter of gloria. my head. Tú When mantienes I alta call mi out to the cabeza. Lord, Si he grito answers invocando me al from his Señor, Él me holy mountain. escucha desde su monte santo. Señor, levántate y When I lie sálvame. down and sleep, Puedo I wake acostarme y again, dormir y for the Lord despertar. sustains me. El Señor me I fear sostiene. not the No myriads tendré al beneath me, pueblo who encamp innumerable against que me on acampa a every mi side. alrededor. Señor, levántate y sálvame. ¿Qué lucro puede mostrar a un hombre al que se le destruiría su mundo si no hace lo que el Señor le instruye?
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and his disciples En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago de la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, ozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Verbum Domini. In the January En 2012 enero del issue 2012, en Inside ese the número Vatican de Magazine, dentro they del have Vaticano, es decir, la their revista top dentro del 10 Vaticano, people for tienen a las 10 2011. personas más importantes para el And one of the top 2011. 10 Uno de on their los list que pertenecen a esa lista es un hombre que se llama Marino Restrepo. and Marino Restrepo Marino Restrepo, testimony en su propio testimonio, about how the Lord habla acerca de cómo el Señor le liberó from a legion of de enslaved. una legión de esclavitud al diablo. And his story is quite remarkable. Su historia es algo bastante increíble. Algunos me habrán a mí oído hablar acerca de mi tío, Anki Hammer, que se le curó la ceguera en el medio de la noche, en la noche de Nochebuena. Él también, cuando uno piensa acerca de él, no se le ocurriría jamás que algo así pasaría, pero él creció cerca de Bogotá, en los Andes. Allí fue que perteneció a una familia muy católica que practicaba la fe católica tradicionalmente. Él les conocía, sus oraciones, y era el sexto de 10 niños. A la edad de 14 años fue enviado a Bogotá a estudiar en la escuela secundaria. Comenzó a separarse de su fe. Más tarde, cuando se graduó, se casó
justo antes de los 20 años y viajó con su esposa a Alemania, donde estudió en la Universidad de Hamburgo. Tuvieron 2 hijos. Allí estudió el arte porque estaba interesado en convertirse en actor y músico. Después de haber estado allí por cierto número de años, viajaron a Los Ángeles y fue allí que se involucró en el mundo del entretenimiento. Firmó un contrato porque su banda, que se llamaba Santa Fe, hizo una serie de álbumes. Viajaron por todas partes del mundo y siguió separándose de su fe. Intervino en el movimiento de la nueva era, los psíquicos, cristales y todos estos tipos de cosas. Creía en la reencarnación y en el hecho de que Jesús no era una persona, sino que era algo en que se podía uno asimilar. Sus católicos, él también estaba estimulándoles a ellos, a sus familiares, a que hicieran como él, pero algunos salían huyendo cuando él trataba de convencerles del movimiento de la nueva era. Sin embargo, algo le sucedió en 1996. Perdió 5 parientes muy cercanos, su madre, su padre, ambos murieron, 2 de sus hermanos por un accidente, uno de ellos, así como también su esposa que murió de cáncer. 5 personas muy cercanas a él murieron. Dijo que cuando un pariente muere, es una gracia que se nos da a nosotros para enfrentar una realidad, porque nosotros también moriremos en algún momento. Sin embargo, él siguió en su vida pecaminosa, en drogas, en promiscuidad y todos esos movimientos de la nueva era, siguió en ella. Sin embargo, su hermana también, y cuando él volvió a Colombia, ella le invitó a él a hacer una novena al Niño Jesús antes de la Navidad. Y por lo tanto lo hicieron, él se unió, no creyendo en nada de lo que estaba haciendo, pero cuando fueron a la iglesia, él les dijo, si haces esta novena con devoción, el niño va a concederte una gracia. Así que fue lo que él pidió, que el niño le considerara y él quería ir a una isla en Indonesia, donde quería ser como una especie de rey. Sin embargo, el niño Jesús le contestó, pero de una forma muy distinta. Continuaron esa novena en el último día de la Navidad y a la medianoche él estaba viajando a la casa de su tío. Estuvo allí y allí se detuvieron en la puerta. Su sobrino se bajó para abrir la puerta y ahí 6 hombres, 3 rebeldes colombianos, lo secuestraron a la medianoche de la Nochebuena. Sin embargo, se fueron, dejaron ir a su sobrino después de haberse robado el carro y lo dejaron por alguna parte. Había sido devuelto sanamente a su familia, pero Marino, por haber conocido de su popularidad y que tenía que tener cierta riqueza y que podían obtener una buena recompensa, se lo llevaron a la selva y lo llevaban con una soga amarrada por la espalda y otro por el frente. Salieron por toda la noche hacia la jungla. Después llegaron a este lugar en que había una cueva y lo metieron en esta cueva, que era un lugar bastante desagradable. Había enormes arañas y estaba llena de murciélagos con gran números de parásitos, de mal olor, y a causa de estar atado no podía escaparse. Le estaban picando por 16 días los parásitos que estaban allí. Ahí es que estaba, no atreviéndose a decir nada, no sabía cuál era su futuro y esperaba morir. Sin embargo, al final de esos 16 días, cuando fue sacado y se le quitó la capucha, fue llevado al comandante de los rebeldes colombianos y le dijo a él y le mostró las direcciones del resto de sus familias, de sus familiares, y le dijo, queremos este rescate grande, si no nos lo das, mataremos a tu familia. Y entonces dijo
que la cueva era un lugar tan horrible que él hubiera salido corriendo de ese lugar, aunque le dispararan y lo mataran por ello. Sin embargo, a causa de haber estado atado y no tenía la fuerza para rebelarse, para salir, y fue puesto de vuelta en la cueva y escuchó el decirles a los rebeldes que había visto la cara de ellos, así que no podía insultarle. He aquí que estaba en la parte más baja. Todo se le había quitado en este lugar espantoso en que le picaban parásitos. Se dio cuenta de que habían planificado su muerte. No tenía nada. Estaba en la parte más baja de su vida. Así que comenzó a pensar, bueno, ¿en qué puedo encontrar fuerza interna? Así que acudió a sus prácticas de la nueva era, pero no había nada allí. Regresó a su niñez y empezó a pensar, no se acordaba ni cómo decir el Padre Nuestro. Y fue en ese momento que dijo que tuvo una iluminación de la conciencia, una experiencia de 8 horas con el Señor, y comenzó a ver su vida completa a la edad de los 3 años, cuando estaba en un triciclo. Y pensaba, ¿me estoy volviendo loco de todo esto? Y entonces recordó a la muerte de su propia madre, y como 3 horas antes de haber muerto, ella entró en este éxtasis en que contó ella toda su vida. Esto es una experiencia común de personas que tienen al final de su vida, donde ven la totalidad de su vida antes de morir, de sus decisiones que tomaron durante su vida, cómo afectó a otros estas decisiones, las decisiones que ella había tomado. Y empezó a ver toda su vida. A la edad de 11 vio a un pecado que había cometido, esta angustia que él tenía, este dolor que él sintió tan profundo en el corazón que no podía describir ese dolor. Había estado en pecado mortal durante 33 años. Entonces vio una visión del Señor y la distancia de una hermosa ciudad en la montaña. Experimentó también un júbilo, el júbilo de estar vivo, y dijo que el Señor y la voz del Señor era algo indescribible. La enorme presencia de su amor, de su compasión, y al mismo tiempo estaba sintiendo esta gran vergüenza que él sintió por sus pecados mortales, lo sucio que era. Se dio cuenta de la realidad del infierno. Se dio cuenta de dónde estaba, quizás muriendo con pecado mortal. Y lo que sucede a un alma en esa condición y que uno se muere con un pecado mortal es que uno odia al infierno, a Dios, al diablo, y se oculta uno en la oscuridad para el resto de su vida. Así que ese amor no lo había sentido nunca, y por no haber amado nunca, era incapaz de recibir el amor de Dios. Dijo que algunas de las cosas que él envió el Señor, y por supuesto esto no fue algo infalible, pero no dejo de creerlo tampoco, puede ser algo que nos estimule a nosotros en esos momentos. Dijo primeramente que la misericordia de Dios es más allá de toda imaginación nuestra. Algunas de las cosas que le dijo el Señor fue, en estos momentos, es uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, con todo el materialismo y los rechazos de Dios, con todo el egoísmo de la cual la gente no sabe cómo amar. Diría esto, que el mundo está habitado por personas con insuficiente alimentación que no podían recibir el amor de Dios para la eternidad. Es una era en que estamos nutriendo al cuerpo, pero estamos olvidando al alma. Por lo tanto, nuestra época es una de las más oscuras en la historia de la humanidad. Sin embargo, el Señor está brillando más fuertemente que nunca antes. Esta es una era en que las almas tienen gran peligros
Estamos rodeados de minas de tentación por todo alrededor nuestro, invitaciones a pecar y concentrarnos en la creación más bien que en el Creador. Por lo tanto, es un momento de gran peligro, pero también es una gran oportunidad para ser santos. San Pablo diría, hay más gracia aún, pese a que vemos la oscuridad de nuestra era. Es como dijo San Pablo, el Señor brilla más fuerte y a pesar de los peligros que hay, que nos rodean, que tenemos grandes oportunidades para convertirnos en grandes santos. Y eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar listos para ver al Señor hoy. No nos preocupemos por mañana, porque no se nos ha dado todavía. Vivan el presente. Esto es algo que la Madre Angélica enseñó con frecuencia, vivir en el presente. Tenemos que concentrarnos en nuestra vida eterna. Por eso vino Jesús, para darnos vida eterna. Somos ciudadanos de esa ciudad de la luz. El reino del Señor no es de este mundo. Esa vida, sino es más que un instante de la eternidad. Y podemos pasar esta vida adorando la creación, tratando de ser creadores, o más bien podemos comenzar cada día diciendo, yo soy una criatura, tú eres el creador. Dijo que al final de nuestra vida lamentaríamos las gracias desperdiciadas en nuestra vida al final de esta. Al igual que fuimos extraños de alguien en esta vida y esa persona se murió y sentimos cierta tristeza por no habernos reconciliado, el momento había pasado. Que experimentaremos algo similar en las gracias desperdiciadas que Dios nos ha dado y que sencillamente las hemos desperdiciado. De las confesiones dijo, no quería al hombre intermediario en la vida suya, sino que el Señor me manifestó, dijo él. No podemos hacer responsables a nadie más por nosotros. Vio los pecados de su vida, pero también la luz del Señor. Vio a Dios no como una energía o una fuerza, sino como una persona. Vio los efectos de su pecado y por lo tanto después de todas estas todo lo que experimentó por 8 horas, los rebeldes le llevaron más adentro de la jungla y ahí ofreció todo lo que tenía. Pensando en David, dijo que Shimei haga lo que haga. Podemos aceptar la dureza de nuestra vida, ofrecerlas en reparación, en expiación por nuestros pecados. Y oró, por favor, Señor, no me dejas morir sin confesarme. Pidió al comandante, por favor, cuando me mates, mátame en el camino para que en mi cuerpo lo encontrará mi familia. ¿Para qué no deben pensar más que estoy vivo? Y el comandante dijo, no, tenemos que matarte en la jungla. Sin embargo, por milagro, un día le tomaron y le llevaron a un camino, lo liberaron y le dijeron, no mires para atrás. Él pensó que le iban a disparar si lo hacía. Volvió a la jungla y fue de una aldea en otra hasta llegar a su casa, y después de recuperarse y fue a la confesión y dijo, sus legiones fueron entregadas, sus legiones de esclavitud a los diablos. Él tuvo este experimento como si fuera su primera comunión de consolación y de gracia. 2 años más tarde, el domingo de resurrección, el Señor le mostró a él que lo que él había entregado era algo que habría de ser compartido. Piensen en el final del día de hoy del Evangelio, como el Señor le dijo a los demonios, libérense, vayan y anuncien la piedad del Señor por lo que Él ha hecho por usted. Por lo tanto, eso es lo que Él ha hecho desde entonces, 1999, decir su testimonio. Él no lo promueve, pero Él hace estas invitaciones. Ha estado en 21 países del mundo en los tantos años. Poco a poco ha crecido
Y uno de los motivos del Vaticano que su nombre es mencionado como uno de sus hombres del año es porque el trabajo para obtener naves para muchas de las parroquias pobres del mundo, particularmente en Sudamérica, obteniendo naves y atuendos para edificar iglesias y tener lugares en que haya nutrición y medicina, construyendo centros de ayuda con el primer ayuda del obispo suyo, el obispo Ospina, en Bogotá. Pienso que este es un mensaje que todos tenemos que llevar a nuestro corazón hoy, porque esta vida no es más que un instante en una eternidad. ¿Cómo vamos a vivirla? No para lamentarnos acerca de las gracias desperdiciadas en nuestra vida, sino el tomar ventaja de ellas y vivir en el momento actual. Y saber que el Señor nos está entregando gracias especiales en este momento oscuro en la historia para convertirnos en santos, para que podamos convertirnos en una luz para este mundo y que todos nosotros podemos evitar esa ciudad de la luz a la que hemos sido llamados para ser ciudadanos de ella. Let us now offer our needs and intentions to the Lord. Ofrezcamos